Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver el bloque 2, sistemas dispersos, el tema propiedades de ácidos y bases. Las competencias a desarrollar es analizar las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las acciones humanas del impacto ambiental. Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente. Los aprendizajes esperados explican la importancia de conocer el grado de la acidez, basicidad de sustancias de uso común y aquellas relacionadas con el medio ambiente, favoreciendo la toma de decisiones conscientes. Los contenidos temáticos a abordar es las propiedades de los ácidos y las bases y el concepto de pH. Como podemos ver en esta imagen, vamos a tener, por ejemplo, las baterías con pH de 0, el jugo gástrico de 1 y así hasta llegar al agua que tiene un valor de 7 o un pH neutro, la sangre un pH ligeramente básico de 8 y finalmente llegar hasta lo más básico, por ejemplo, el limpiador de caños. Disociación del agua. Para entender el concepto de pH hay que entender el concepto de disociación del agua. En este punto vamos a ver que el agua está conformada por un átomo de oxígeno, dos átomos de hidrógeno, unidos entre sí por el enlace covalente. Cuando hablamos de disociación, se habla del rompimiento de un enlace químico. Entonces, en este caso, el oxígeno, que es más electronegativo, le quita su único electrón al hidrógeno, generando un ion hidroxilo de carga negativa y un hidrógeno, un núcleo o un protón, un núcleo de hidrógeno, que carece de sus electrones. Obviamente, como no le gusta estar sin electrones, se une a otra molécula de agua haciendo un enlace covalente coordinado. Y entonces me genera el ion hidronio, que de forma resumida se forma como agua que se disocia de manera reversible en un hidróxido y un protón. Entonces, como estábamos mencionando, dos moléculas de aguas de manera reversible se van a romper en un hidronio y en un hidroxilo. De manera abreviada, podemos decir que la constante de equilibrio está dada por la multiplicación de la concentración de los protones por la multiplicación de los hidroxilos entre la concentración del agua. Para obtener el producto iónico del agua, vamos a ver que entonces la constante de equilibrio que ya fue determinada es de 1.18 por 10 a la menos 16. Entonces significa que por cada molécula, vamos entonces a comprenderlo, que por una mol de agua, apenas esto es lo que se obtiene del producto iónico de protones entre hidroxilos entre la concentración de agua. Entonces, literalmente, esto es muy poquitito. Al ser muy poquitito, podemos considerar que esto prácticamente no va a cambiar. Y acordémonos, incluso vamos a recordar en puntos, hablaríamos de 0.0, 0, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Entonces vean que estamos hablando de una cantidad muy, muy pequeña de disociación, que se convierte de moléculas de agua que se transforman en esto. Entonces, en este concepto, vamos a ver que si la concentración de agua en un litro, entonces vamos a decir 1 litro de agua, conociendo que la densidad del agua es igual a 1 gramo sobre mililitro, entonces estamos hablando que puedo convertir agua, mililitros, 1 litro son 1000 mililitros, y estos mililitros los puedo convertir en gramos, ya que el valor es de 1, entonces esto es igual a 1000 gramos.
Aquí tengo 1000 gramos. La masa molecular es de 18. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el peso atómico del oxígeno es 16, del hidrógeno es 1, pero tenemos 2 hidrógenos, entonces hablamos de 1 por 2, 2 más 16. Esto nos va a dar el 18 gramos por mol. ¿Están de acuerdo? Entonces yo sé que tengo 18 gramos por mol. En un litro de agua, yo voy a tener 55.5 moles. Entonces, obteniendo la constante del agua, la KW, producto iónico del agua, decimos que se da por la multiplicación de la concentración del agua en moles a nivel molar, ¿están de acuerdo? Por la constante de equilibrio, esto va a ser igual a la multiplicación que se obtiene de la concentración de protones y la concentración de hidroxilos en solución acuosa dentro del agua. Entonces, si hacemos esta multiplicación, nos va a dar un valor de 1.010 por 10 a la menos 14, que es igual, quedamos a la multiplicación de protones por la multiplicación de hidroxilos. Vamos a recordar un poquitito lo que son los exponentes para que nos quede claro. En matemáticas, el exponente es una de las operaciones en donde vamos a hacer una potenciación, y la potenciación se refiere al número de veces que la base se multiplica por sí mismo. En el caso de la constante de disociación del agua, dicha base es de 10. Entonces, si nosotros tenemos, vamos a borrar tantito esto, ¿están de acuerdo? Tenemos 2 por 2, entonces aquí decimos que mi base es 2 a la 2. Estoy multiplicando 2 veces, 1 y 2. ¿Están de acuerdo? Y esto me daría igual a 4. Aquí la base es 2. Esta es mi base. Y este es el exponente, que me dice el número de veces que estoy multiplicando un número por sí mismo. ¿Están de acuerdo? Entonces, recordando estos pequeños detalles de matemáticas, ahora vamos a pasar a lo que nos interesa para entender el concepto de pH. Entonces, habíamos visto que en este caso la base va a ser de 10. Entonces, esta es mi base, 10. Y si yo pongo 10 por 10, entonces estoy diciendo que 10 por 10 es 100. Vean que cuando multiplicamos por 10, lo único que estamos aumentando son ceros. Un 0, 2 ceros. ¿Están de acuerdo? Y expresamos esto como 1 por 10, la base 10, a la 2. 2 veces que estoy multiplicando 10. 1 y 2, que corresponde a los 2 ceros que estoy teniendo en mi resultado. ¿Ok? Si seguimos multiplicando, podemos tener, bueno, aquí vamos a regresarnos. Por ejemplo, 10 por 10 por 10. Entonces, ahora esto lo expresaríamos en 1 por 10 a la 3. Y le pondríamos 3 ceros. ¿Están de acuerdo? Esto sería igual a 1000. Y así podemos seguir. Pero ahora, ¿qué pasa si en lugar de multiplicar dividimos? Entonces, en lugar de 1 por 10, ahora es 1 entre 10. Entonces, ahora la división me quedaría 1.01. Y eso se expresa como 1 por 10 a la menos 1. Si lo multiplico 1 entre 10 por 10, o lo que sea 1 entre 100, sería 1 por 10 a la menos 2. Ok, entonces veamos. Si yo quiero obtener el valor de 1, es multiplicar 1 por 1, que si lo hacemos en exponente base 10, es 1 por 10 a la 0. Cuando pongo el exponente 0, entonces este 10 se convierte igual a 1 y me queda 1 por 1, donde 1 por 1 me da el valor de 1. 1 por 10, aquí tenemos, este es el valor de 1 por 10 a la 1. Me da el valor de 10. Y así háganlo ustedes ahora. ¿Están de acuerdo? Les toca a ustedes. Veamos que cuando tenemos valores en decimales,
Aquí en lugar de multiplicar dividimos, 1 entre 10 es 0.1 y esto es igual a 1 por 10 a la menos 1. Aquí tenemos ya los valores negativos del exponente. ¿Y esto qué tiene que ver con el pH? Obviamente, los valores de pH vamos a estarlos hablando en sistema decimal. Y entonces cuando tenemos una concentración de 1 mol, o sea, 1 por 10 a la 0 moles en concentración de protones, que es la concentración más alta, vamos a irlo disminuyendo, por ejemplo, a 0.1 moles, a 0.01 moles, 0.001 moles, y aquí estamos hablando de 1 por 10 a la menos 1, 1 por 10 a la menos 2, 1 por 10 a la menos 3. Entonces vean que va disminuyendo la concentración de protones hasta llegar al 1 por 10 a la menos 7. Pero ¿qué pasa si hablamos de que hay una relación entre el producto iónico de los protones? Entonces, habíamos dicho que la concentración de protones, obviamente en moles, multiplicado por la concentración de hidroxilos, siempre me va a dar una constante, que quedamos que es la constante de disociación del agua, la KW, la constante del agua. Aquí veamos, si aquí tenemos 1 por 10 a la 0 y lo multiplicamos por 1 por 10 a la menos 14, si recordamos de las matemáticas, en el caso de multiplicaciones los exponentes se suman. Entonces, 0 menos 14 me quedaría 1 por 10. 1 por 10 a la menos 14. ¿Ok? Entonces aquí la cantidad de hidroxilos es muy baja cuando la concentración de protones es alta. Aquí está alta la concentración y acá la concentración es baja. Vean. Entonces aquí están disminuyendo mi concentración de protones. ¿Y qué pasa con la concentración de hidroxilos? Va aumentando. Vamos disminuyendo ceros, entonces por lo tanto aumenta hasta que llegamos igual al 1 por 10 a la menos 7. Aquí la concentración de hidroxilos y de protones es la misma y entonces decimos que es neutro. Cuando la concentración de protones es alta, decimos que esto estamos hablando de un ácido. Entonces aquí la concentración de protones es alta y la concentración de hidroxilos es baja. ¿Qué pasa con este otro caso? Veamos este otro caso. Aquí hablamos de basicidad. ¿Están de acuerdo? Entonces, como es de basicidad, aquí en las bases vamos a ver que empezamos igual con nuestro pH neutro, donde quedamos que tenemos exactamente igual. Y si hacemos la suma, 1 por 10 a la menos 7 por 1 por 10 a la menos 7 me queda 1 por 10 a la menos, bueno, aquí son multiplicaciones más que suma, por 10 a la menos 14. ¿Están de acuerdo? Entonces, esto es mi valor, nuevamente, de mi KW. Ahora, ¿qué pasa aquí? Aquí está disminuyendo mi concentración de protones. Vamos adicionando más ceros, haciéndolo más pequeño mi concentración. Y acá, al contrario, ¿están de acuerdo? Que aumentan los ceros y aquí disminuyen los ceros, lo que hace que la concentración de hidroxilos vaya aumentando hasta alcanzar el valor de 1 molar. ¿Están de acuerdo que es la concentración más alta en este caso? Donde tenemos 1 por 10 a la menos 14 por 0. Esto me da igual a 1 por 10 a la menos 14. ¿Están de acuerdo? Y entonces aquí hablamos que cuando tenemos estos valores bajos en protones y altos en hidroxilos, hablamos de un pH básico o sustancias básicas o alcalinas. Pero aquí solamente hemos hablado de concentración de protones. Espero que hayas descubierto qué cosas ácidas y básicas encuentras en tu entorno.